Estimados alumnos, sean nuevamente bienvenidos a nuestros micros de Derecho Civil. También le damos la bienvenida a todos aquellos terceros que por casualidad del destino pues hayan venido a visitar nuestro video por cualquier criterio de búsqueda que los haya traído hasta acá, pues también les damos la bienvenida. Como ya sabrán, pues esto forma parte de un proyecto que estamos haciendo a los efectos de paliar toda la situación que está enfrentando nuestra universidad, o nuestras universidades para decirlo en plural, y que de alguna manera pues nos está afectando a todos. En este tercer micro vamos a abordar el tema de la privación de la patria potestad. Como recapitulando lo que hemos visto anteriormente, pues les comento que hemos iniciado todo el tema que tiene que ver con el concepto de la patria potestad, sus características, y abordamos en cierto modo el comienzo del tema de la titularidad, de quién debe ejercer la patria potestad. En esta oportunidad vamos a ver la pizarrita de nuevo y nos vamos a dar cuenta que el tema es otro. Claro, porque qué fastidio ver cosas repetidas, ¿verdad? Observemos. Patria potestad, en este caso vamos a ver la privación en el tema de hoy, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a levantarnos para que lo vean mejor ustedes, las causales, la declaración judicial de la privación, la improcedencia de la privación, la restitución y finalmente vamos a ver la extinción de la patria potestad. Todo dependerá de la longitud del micro, pero en principio eso es lo que está estipulado para esta oportunidad. Pues bien, vamos a levantarnos de nuevo por aquello de no parecer unas momias, ¿no? Por cierto, de nuevo, otra acotación. Me decía yo iba a decir un fan, ¿no? Una persona que visualizó el video me dijo que la cuestión esta que está allí es la Divina Pastora. Yo no sé mucho de religión, pero bueno, le habrá pegado un obrero o algo. Supuestamente son que sí, personas con devoción. Bueno. Para no perder la costumbre, San Ignacio y la Virgen. Cuando nosotros abordamos el tema de la privación, de alguna manera tenemos que darnos cuenta que el régimen de la privación de la patria potestad se modifica fundamentalmente cuando se compara con lo que está establecido en el Código Civil. El legislador venezolano, fiel a esa tendencia que tiene de incrementar en demasía las leyes, en la LOPNA incorporó una serie de causales para la privación de la patria potestad que no estaban concebidas en el elemento fundamental que tenía la LOPNA antes, en la regulación fundamental que tenía antes el tema de la privación, que era el artículo 278 del Código Civil. Si ustedes analizan ahorita con detalle la LOPNA, se van a dar cuenta que las causales se incrementan, si mal no recuerdo, son 10, no, mentira, llegan hasta las J, son muchas más. Se van a dar cuenta que hay una cantidad de causales, a menudo causales que se repiten unas con otras, y que al final del día lo que hacen es redundar en aspectos que son innecesarios y que tú pudiste haber de alguna manera condensado, comprimido o limitado a las causales que están dispuestas en el Código Civil. Bueno, para no seguir con el tema de la redundancia, vamos directo a examinar cuáles son esas causales. La base legal actual que ustedes van a encontrar para el tema de las causales de privación está dispuesto en el artículo 352 de la LOPNA. Allí hay una serie de literales y cada uno de los literales en principio debería abordar causas distintas, ¿no? En principio, el primer literal nos habla de que una de las causales de privación de la patria potestad es el maltrato físico, mental y moral que puede proveerle un padre a sus hijos, ¿no? Es innecesario, yo creo redundante, hablar de maltrato físico, mental y moral. Si a ti te están coñaseando, evidentemente te están vejando tu moral, ¿sí o no? Si a ti se están burlando de ti, te están buleando, tu papá, ponte tú que tienes un papá que es un bullying, ¿verdad? Y entonces se está burlando de ti. ¿No te está afectando la moral? Bueno, yo creo que sí, de alguna manera la moral está en toda actividad humana. Entonces yo creo que se hace redundante especificar que hay un maltrato físico, mental y moral. Por supuesto,
puede haber un maltrato de tipo físico, y al mismo tiempo puede haber un maltrato de tipo moral, y al mismo tiempo puede haber un maltrato de tipo pues mental. Entonces, pero no es necesario, creo yo, hacer tanta redundancia. Un aspecto importante que discute la doctrina es cuántas veces te tienen que maltratar a ti para que eso se considere un maltrato físico-mental. Pareciera, y esto se maneja en términos generales de esta manera, que basta y sobra una sola vez que efectivamente se logre probar que existe un maltrato físico, mental, y con esa sola vez, pues ya tú puedes entrar en la causal. Entonces no es que te tienen que dar de manera repetitiva o no es que es necesaria una habitualidad en cuanto al tema, porque basta y sobra con una sola ofensa hacia esa integridad del menor para que pueda constituirse este elemento de la patria potestad. Cosas importantes aquí. Dicho esto, pasamos al segundo punto. El segundo punto nos habla, y nuevamente aquí entra un poco la redundancia, ¿no?, de que otra causal de privación de la patria potestad es la exposición del menor a cualquier situación de riesgo o amenaza a sus derechos fundamentales. De nuevo, ¿qué son derechos fundamentales? Nosotros somos de la opinión que deberíamos equiparar eso a la idea de derechos humanos y a lo que está dispuesto en el título tercero de la LOPNA. ¿Qué significa seguridad? Bueno, no estamos hablando de los guachimanes de las entradas a las alcabalas. De alguna manera tú tienes que, como padre, encargarte de salvaguardar a la persona de todas aquellas limitaciones a esos derechos fundamentales. La exposición del menor a circunstancias que vulneren, que pongan en riesgo esos derechos fundamentales, lamentablemente van a constituir causas de privación de la patria potestad. Tercer lugar, literal C del artículo 352. Tenemos el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. Más adelante en otros micros vamos a ver que la patria potestad no es simplemente un aspecto nominal que te dice a ti, mira, soy papá y ya. Efectivamente la patria potestad involucra de manera plena la vida del menor, y eso a su vez pues trae consigo la responsabilidad de crianza, la obligación de manutención, una serie de actos y conductas que deben ser cumplidas por el padre y que si no se cumplen, lamentablemente, pues constituyen una causa de privación de la patria potestad. Entraremos en eso más adelante. En cuarto lugar, aquí viene un tema que también tú podrás circunscribir o meter dentro del tema mental, físico y moral, ¿no? La LOPNA estima como causa de privación el intento de corromper sexualmente a los menores, o la connivencia o la complacencia de las personas, de los padres, en dicho acto de corrompimiento, si cabe la palabra, ¿verdad?, de corromper al menor a través de actos sexuales. Entonces, si tú montas una red de prostitución tipo Tailandia y tú prestas a tu hijo para que forme parte de dicho acto, pues de dicha conducta, pues indudablemente tú vas a estar sometido a una causa de privación de la patria potestad. Indudablemente. Más allá de eso, en quinto lugar tenemos una causal que está directamente ligada a lo que se refiere a la causal cuarta, que es cuando tú directamente, como padre, desarrollas el performance de un acto de abuso sexual hacia el menor. Se diferencia del anterior en que ya no es la red de prostitución Tailandia ni los pedigüeños de la India los que están, digamos, involucrados en todo esto, que tal vez tiene un poco de visos de crimen organizado, lo que tú quisieras. Se relaciona más bien con el acto directo de que el papá pues tiene relaciones con la menor, la viola, abusa de ella, o viceversa, también puede ser con el hijo, la madre que abusa de él. En fin, todas esas conductas desviadas y punibles pues desde el punto de vista de lo que se entiende como la moral, las buenas costumbres y todo esto, pues si se llega a desarrollar por parte de los padres, también van a constituir una causa de privación de la patria potestad. Después, en sexto lugar, tenemos el tema, o la sexta causal de privación de la patria potestad, se refiere a la dependencia por parte de los padres de sustancias psicotrópicas, ¿verdad?, o estupefacientes. Ojo con esto.
No quiere decir que si tú te tomas un whisky a media mañana, y papá es un alcohólico. Oye, no. Tú tienes que probar que de alguna manera sí existe una adicción. Sí existen elementos fundados para pensar que ese grado de dependencia a esas sustancias le pueden causar daño a la integridad del menor. Si no hay manera de probarlo, pues lamentablemente caemos un poco en el chisme de vecindad. No, que él es un alcohólico. No, él se la pasa drogado. Amigos, si no lo pueden probar y no hay, digamos, una estructura, sí, un tema probatorio que permita probar que efectivamente eso es así, te quedaste en la etapa de Doña Florinda y lamentablemente no vas a poder utilizar esto como una causal de privación de la patria potestad. Entonces, mucho cuidado con esto. En séptimo lugar, tenemos la causal que nos habla de que todo padre que le haya causado algún tipo de hecho punible al hijo va a ser privado de la patria potestad. Esto se relaciona notablemente con el derecho penal y no vamos a entrar en eso ahora. Pero tomen en cuenta que si tú llegas a cometer algún tipo de delito o algún tipo de acto que sea punible en contra de la persona del menor, vas a ser, y logras probarlo evidentemente, nuevamente es importante el tema probatorio, vas a ser susceptible de entrar en una causal de privación de la patria potestad. Ojo con eso. Después, tenemos en octavo lugar una causal que relativamente, y esto sí es algo nuevo que nos incorpora la LOPNA. Fíjense que hasta ahora todas las causales son como variaciones de un mismo tema, ¿no? Son como unas canciones de Daddy Yankee que todas suenan igual y básicamente te dicen lo mismo, ¿no? Porque te hablan de sexo, te hablan de droga, te hablan de locura, te hablan de pasión y no sales de eso. Y sin embargo las pegas todas. Qué maravilla el marketing que tienen estos reggaetoneros del Caribe. Bueno, lo mismo pasa un poco con las causales de la patria potestad. No vas más allá y digamos, si tú pudieras circunscribirlas todas en 3 o 4, te ahorras muchísimas páginas, muchísima tinta y todos seremos más felices. Lamentablemente el legislador no lo ve así y bueno, le encanta hablar y hablar y hablar y hablar. Esta octava causal de privación le da un twist, le da un giro a todo el tema de la interdicción y del entredicho como causal de privación. Cuando tú hablas de privación de la patria potestad, tú estás hablando de algo que de alguna manera te humilla, porque oye, te privaron de la patria potestad. O sea, tú fuiste tan maluco como papá y como mamá que lamentablemente te quedaste sin lo más sagrado que puede tener un padre, que es ese acercamiento con su hijo en todos los ámbitos de su vida. Te privaron. O sea, tú estás relegado, por así decirlo de alguna manera, al banquillo de los acusados. O sea, tú eres así si nadie te quiere ver. O sea, te tienes que poner como en las películas gringas que agarran y ponen al pana con un conito y lo voltean enfrente del salón para que nadie lo vea. Más o menos eso es ser privado de la patria potestad. Shame on you, motherfucker. ¿No? Más o menos. Y yo creo que eso, cuando tú involucras aquí la causal octava que nos habla de interdicción, lamentablemente, y entredicho, estás diciendo que una causa ajena, porque ya vamos a ver lo que es la interdicción y concretamente el tema de los entredichos, puede originarse por causas ajenas a tu voluntad. Y lamentablemente, si una persona, por ejemplo, sufre una enfermedad mental de gravedad por cualquier trastorno o lo que fuera, y se ve privado de la patria potestad, según lo que establece la LOPNA, le estás dando algún tipo de deshonra moral que puede afectar incluso su honor e integridad. Lo lógico es, tal y como lo planteaba en su tiempo el Código Civil, entender esto como una exclusión, como una extinción de la patria potestad, pero producto de la misma circunstancia natural de la persona que está sufriendo y padeciendo la enfermedad, no otra cosa. Entonces, eso lo cuestiona la doctrina. De todos modos, más allá de lo que yo les pueda decir, se entiende y se acepta que el ser un entredicho o el ser declarado entredicho de alguna manera, específicamente va a ser entendido como una causal de privación de la patria potestad. Expresamente la causa novena nos habla del incumplimiento de la obligación de manutención. Ya veremos de qué se trata eso, pero esa es la causa novena. Y finalmente tenemos la última causal que nos habla de, nuevamente esto es demasiado repetitivo, la décima causal nos habla
de cómo si un padre permite que su hijo realice o cometa, si un padre permite que se facilite, que se cometa o que el hijo realice algún tipo de actos que atenten contra su seguridad o su integridad física o moral, pues también va a ser privado de la patria potestad. Nuevamente, esto es un ámbito muy vago, muy repetitivo y creo que incluso pues innecesario. Por razones de tiempo, el tema del esquema que les había dado inicialmente en la pizarra lo vamos a continuar en un próximo micro. Recuerden que cualquier duda que tengan sobre esta materia me la pueden hacer llegar a través del correo electrónico o a través de mi cuenta en Twitter, que es @AndresFGuevara B. Muchísimas gracias.